Porque también aprendemos aquí en Más que Ver todas las mañanas y precisamente para seguir ampliando ese conocimiento, pero sobre todo financiero, llega un invitado supremamente especial que ya nos hacía mucha falta, que ya algunos televidentes nos habían pedido, bueno, ¿y él dónde anda? ¿Qué ha sido la vida de él? ¿Cómo empezó el año? Pues para eso trajimos entonces a Jairo Forero, nuestro analista financiero. Muchas gracias. Ay, qué lindo, muchas gracias. Yo la verdad no sé si saludarte así o medio disgustado. ¿Por qué no serías tan abandonado, Jairo? Bueno, la verdad estamos de descanso, iniciando el año y pues bueno, lo más importante es que estoy muy contento de volver a estar aquí con ustedes. No, pues a ti muchísimas gracias por estar con nosotros y yo creo que no hay mejor manera de comenzar esta sección en este año a través de algo que yo no sé si lo voy a decir bien, Jairo, pero yo he notado esto que tú siempre lo dices. Y dices, los impuestos van a subir y son necesarios sí. Y usted no se puede poner a quejarse, tranquilo, cuadre todo para que las cosas le den bien y créame que de esa manera se puede vivir tranquilo. ¿Es cierto la conclusión que he sacado yo? Bueno, en estos días los impuestos han sido más de un dolor de cabeza para muchas personas. Total. Sobre todo para empresarios ha implicado unos cambios representativos en donde significa reorganizar muchas cosas, pero la mayoría de gente, pues si no es empresaria, también le impactan los impuestos y debemos aprender a manejarlos y ya comienzan a surgir ciertas estrategias, ciertos consejos que le pueden ayudar a las personas a cuidarse de impuestos, es decir, hay que pagar impuestos, pero hay que tratar de pagar pues la menor cantidad de impuestos posibles y eso implica desde el momento en que tú, por ejemplo, haces mercado, en qué te transportas, por ejemplo, ahora las bicicletas tienen impuesto de IVA, si por ejemplo vale menos de 1,5 millones una bicicleta tiene un porcentaje de IVA, si vale más de 1,5 millones tiene otro porcentaje diferente y desde el 1 de febrero justamente con la nueva reforma tributaria en los almacenes de cadena, las personas fueron a hacer mercado y se dieron cuenta que con el mismo dinero hicieron menos mercado justamente porque el 69% de la canasta familiar fue grabada, digamos, y productos que, por ejemplo, tienen el 19% de IVA. Entonces, en ese sentido hay que mejorar nuestra estrategia de hacer mercado. La reforma tributaria también significa una reforma de hábitos y de organización del dinero en casa. Ay, no, es que definitivamente uno va a hablar de eso y le da como dolor, porque lo que dice Jairo, como pánico. Con el mismo dinero ya uno compra menos, ya de pronto puede hacer menos cosas de las que hacía antes. ¿Cómo podemos entonces volcar eso a nuestro beneficio? Sí. ¿Mediante qué hábitos, cambiando qué hábitos o ahorrando de un lado para poder de pronto solventar otra cosa? ¿Cómo podemos entonces irnos organizando, empezando el año de la mejor forma con nuestro bolsillito, Jairito? Miren, consejos clave, sobre todo para un público general, tú que estás en tu casa y que tú dices, sí, esto de la reforma yo he escuchado, pero eso no me afecta a mí. Déjame decirte si te afecta. Hemos iniciado y en el mes de enero una persona que en promedio pagaba 50,000 pesos en su factura de telefonía móvil, ahora paga 56,000 pesos más, 6,000 pesos más, es decir, ha tenido un incremento, pero específicamente en lo que tiene que ver con alimentación. Las frutas, escúchame bien, verduras, carnes, pollo, pescado, cerdo, no están grabadas. Entonces, ¿qué significa? Si tú en tu alimentación, en tu mercado, estabas acostumbrada, embutidos, cereales, procesados, van con el 19%. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Que una dieta saludable, una alimentación saludable, no solamente cuida tu cuerpo porque está a base de frutas, de verduras, de carnes, de proteínas, sino que además cuida tu bolsillo. Claro. Entonces, bueno, oye, sí. Date cuenta, entonces tienes que reemplazar algunos alimentos que están con el 19, que son procesados, por naturales de cosecha, que son frutas y verduras que no tienen IVA. Entonces noten ustedes que eso no, uno diría, bueno, ¿qué de bueno tiene la reforma? Y a mí eso me parece muy bueno, porque es incentivar a que la gente coma fruta, coma verdura, ¿cierto? Se alimente bien y pues cuida su bolsillo. Es que de verdad es muy importante poder cuadrar todo esto. Ahora, nuestro bolsillo, evidentemente tú nos has enseñado cómo se debe planificar todo esto, ¿cierto? Pero, ¿de qué manera entonces nosotros debemos ahora organizar o qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son los ajustes que debemos hacer a nuestro bolsillo para poder emprender o afrontar este nuevo costo de vida? Mira, muy importante, por ejemplo, las comidas fuera de casa ahora son más costosas que nunca. ¿Por qué? Los restaurantes están al 19% de IVA. Entonces, ¿qué significa? Que una comida que tú prepares en casa,
si tú, por ejemplo, vas a, digamos, a otro lugar y comes fuera de casa, te puede costar entre 3 a 5 veces más que si lo preparas en casa. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que hacer divertida la preparación de alimentos en casa. De pronto las mujeres dicen, no, yo estoy cansada toda la semana trabajando, yo quiero comer afuera. Bueno, eso está bien porque la mujer no quiere estar en cocina, no quiere hacer nada, ya quiere ser atendida. Entonces eso es un trabajo en equipo, en familia, donde podemos involucrar a los hijos, se pueden hacer, por ejemplo, ciertos menús, involucrar a los hijos en la cocina y pues hacerlo divertido, pero que nos ayuda a cuidar el bolsillo, porque las comidas fuera de casa indiscutiblemente se incrementaron. ¿Por qué se incrementaron, Jairito? ¿Qué incrementó? ¿El hipoconsumo, servicios, El propinas? IVA 19%. Por eso, pero eso se aplica directamente ¿a qué? Por ejemplo, tú pides un plato de una hamburguesa, Sí. por ejemplo, en un sitio donde te dan factura. Ajá. Entonces ahora tiene un incremento y te pagas el 19%. Oh, Diferente a si, por ejemplo, tú compras la carne sí. que no tiene IVA, tiene IVA. tú la preparas con verduras, con cebolla, que no tiene IVA, entonces la preparas en casa y la haces. Esa hamburguesa te puede salir 3 o 5 veces menos que si la consumes afuera. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces, en ese sentido, comer saludable es fundamental. Ahora, en el tema de ropa, la ropa tuvo un incremento en el IVA. Entonces, ¿eso qué significa? Ahora ustedes van a notar, y por favor, mucha atención a lo que les voy a decir. Eso me deja realmente triste a mí. Claro, claro. Entonces, pero sin embargo, también significa oportunidades. ¿Por qué? Justamente por ese incremento, las personas dejan de ir a los almacenes, ya lo piensan 2 veces. Ay, sí, ese bolso está divino, pero es que mira cuánto vale. Esos zapatos están divinos, ese jean está muy bonito. Pero eso va a ser, y ustedes lo van a notar, escúchenme bien, en este mes de marzo que viene, abril que viene, ustedes van a notar cómo van a subir los descuentos en los almacenes de una manera impresionante. Entonces tú debes estar muy atento, muy atenta a las diferentes promociones que van a generar, porque allí, aunque esté con el 19, con el ánimo de incentivar la compra, entonces tú vas a ir en un momento a otro a un almacén X, a un almacén Y, y vas a conseguir muy buena ropa. ¿Qué es lo que te quiero decir? No puedes estar comprando ropa todos los días, mejor provisionas, Sí. tienes el dinero ahí guardadito y cuando veas la promoción, agárrala porque va a ser una promoción muy buena. Estoy seguro que vamos a ver promociones del 60, 50% en los almacenes, justamente para incentivar la compra. Ya hablamos entonces de la comida, de cómo podemos utilizar esto a nuestro favor en cuanto a la comida y la ropa. Hablemos de los servicios públicos, Jairito. ¿Cómo podemos hacer para tratar de ahorrar un poco más o qué hábitos tenemos que cambiar para que no se nos suban tanto los servicios Mira, públicos? es muy buena tu observación, ¿sabes? Porque el problema en realidad no son los impuestos. Es que los impuestos evidencian que cuando existe desorden en la casa es costoso. Mucha gente, si analizáramos la basura que sale de las casas, por ejemplo, uno diría, oigan, pero aquí hay comida. Y esa comida está grabada al 19%. Ay, qué dolor, sí. ¿Sí me Qué hago dolor. entender? A veces se bota la comida, a veces se desperdicia el agua, se desperdicia energía eléctrica. Entonces, miren, cosas sencillas, por ejemplo, que podemos hacer en casa. Existen lo que se llama el botón de stand-by, que tú llegas y, por ejemplo, tú dejas el televisor, está aparentemente apagado, pero tiene un bombillito que dice está en stand-by. Sí. Y así existen una cantidad de electrodomésticos que están, digamos, en stand-by y eso está consumiendo y suma. Entonces, por ejemplo, son medidas muy pequeñas, pero tú podrías colocar lo que se llaman regletas antes de la entrada de estos electrodomésticos y cuando realmente vas a apagar todo, lo apagas completamente y tú dirás, bueno, pero eso debe ser poquito. Suma al año y notarás que eso es mucho dinero. He mencionado algunas estrategias acá que me es necesario recordarlas. Nombra a tus hijos gerentes del agua, Sí. ¿cierto? Donde tú les vas a decir, mira, esto es el recibo, lo que tú lo reduzcas es dinero para ti, tú te bañas durante 1 hora y media en el baño, Sí. eso es un desperdicio. Uno se puede bañar bien en ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Más o menos ¿Qué es? Yo, 5 5 minutos. Sí, 5 Generoso. minutos. Generoso. 5 minutos si no se lava uno el cabello. Claro, en el caso Sí. de una dama, Sí. por ejemplo, cuando se baña el cabello, que no es todas las veces, pero cuando se baña el cabello puede demorarse un poquito más. Pero ¿qué hace un pelado? ¿Cierto? De que se demora 40, 50 minutos. Yo he atendido casos de familias donde dicen, es que mi hijo se dura 1 hora y media, yo no sé qué tanto se baña. Y comienza a salir ese vapor. Sí. Entonces, ¿qué significa? Gas Sí, por el calentador. por el calentador, O energía. o si es energía eléctrica,
Entonces, Qué feo. el hecho de nombrar a los hijos gerente del agua, gerente de la luz, hace que ellos puedan identificar justamente ese tipo de malgastos. Obviamente la bombillería LED indiscutiblemente Sí. tiene unos beneficios enormes. Ya ahora existen ciertos electrodomésticos que son ecológicos, que tienen un buen rendimiento pero bajo consumo de energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, pues podríamos ahorrar de esa manera. Hablemos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el impuesto verde, todo lo que tiene que ver con gasolina, lo que tiene que ver con lo relacionado a transporte. Sí. Entonces, miren este detalle. Cuando tú tienes tu vehículo en mal estado y en especial los neumáticos están bajos, el incremento de tu consumo de gasolina puede ser Mayor. entre el 10 al 15% más. Wow. Entonces solamente tienes que mantener tus neumáticos bien y de pronto un poquito más de lo normal y la forma como tú manejas. Hicieron un estudio con conductores en Londres. Ustedes saben que en Londres existen los buses de 2 pisos y resulta que esos buses consumen bastante combustible. Claro. Y resulta que detectaron que habían ciertos conductores que gastaban menos combustible que el otro. ¿Y saben qué? La ¿Qué pasó? respuesta es esta. Los conductores que menos consumían combustible en la misma ruta y que representaban dinero para estas compañías es porque utilizaban una estrategia de conducción y es que utilizaban el impulso. Entonces tú vas manejando, vas en tercera, vas en cuarta, ves que el semáforo se puso en rojo, lo puedes pasar a neutro y dejas que el carro se ruede. Sí. Entonces cuando está en neutro, solamente queda con el consumo mínimo. Sí. El carro se rueda, llega hasta el final, consumes menos frenos, ¿cierto? Sí. No, consumes menos gasolina. Tú dirás, eso es algo trivial. Hazlo. Y notarás que al mes tú dirás, oiga, 20.000 pesos de gasolina. Ah, en 10 meses son 200.000 pesos. Ah, en 12 meses son 240.000. ¿Ah? Y eso puede juntarse, y a un comentario que también vi acá, a la gamificación. Y eso es un estilo de trabajo y de vida, donde tú todo lo que hagas vuélvelo un juego, obviamente Sí. con objetivos, con metas, y uno puede a partir de allí generar cambios. Por ejemplo, ese. Aquí estaban diciendo, yo lo hago Como a un manera juego. de juego. Sí, Entonces está yo bien. veo que se pone rojo, calculo, y pues ojalá le calculo a que voy con este A ver si impulso, hago llega. el cambio y llego y llegar exactamente donde tengo que llegar, a ver si lo logro. Y ese estilo de gamificación, pues puede serlo, porque eso es un juego tonto, es un momento en que te distraes, cambias todo lo Pero que está esto beneficia en algo. y te beneficia a ti Ajá. como persona, te quita el estrés y te beneficia también el bolsillo. Claro, entonces mira, las llantas bien niveladas, Ajá. utilizar la estrategia por impulso. Si por ejemplo tú estás pasando un puente, entonces puedes llegar y en la bajada lo dejas en neutro y el carro se va. Si vas en carretera, tú puedes llegar, por ejemplo, que llegas a 80, a 100, vas en una recta, déjalo en neutro y déjalo que ande, que simplemente Sí. utilice esa tipo de energía que sigue allí Sí, y ya la cuando sinergia. la va pasando a 60, entonces vuelves y lo colocas y notarás que ahorras mucho. Muy importante, existen gasolinerías, estaciones de gasolina que los fines de semana tienen un valor más bajo. Si tú, por ejemplo, llenas el tanque un fin de semana y en especial en la noche, entonces la cantidad de vapor de gasolina es menor. Entonces, en ese sentido, tienes una mejor relación de densidad, de volumen. Entonces, por la noche, los fines de semana, y colócalo completamente lleno. Entonces, es muy importante que puedas hacer eso, te puedes ahorrar mucho dinero allí. Vea pues. Es que es muy importante todas estas estrategias que ustedes tienen que hacer para que su dinero le rinda. Ahora, en este cambio, evidentemente, a todas las personas están como que un poco relajadas, como que, ay, eso es igual que cualquier subida de precios de cualquier inicio de año. Esta vez es un poco más fuerte. Entonces, también frente a los demás impuestos, las provisiones que tú siempre nos dices, hay que mantenerlas igual. Bueno, ahí cómo se podría manejar todo esto. Miren, queridos amigos, y se los digo con cariño, no se relajen con este tema de impuestos. Por Sí. primera vez en Colombia se implementó algo que se llama el delito fiscal. Sí. ¿Qué significa esto? Si tú declaras renta y por pagar menos renta, tú llegaste y estableciste algunos pasivos, deudas ficticias o hiciste un mal manejo de tu patrimonio, estás incurriendo en un delito fiscal que tiene unas penalidades. Entonces, en ese sentido, hasta el mes de abril, justamente Impuestos ha dejado un plazo para normalización de pasivos y de patrimonio.
Entonces, ojo con aquellas personas que declararon renta y sus contadoras le dijeron, tocó endeudarlo. Así le dije, tocó endeudarlo. ¿Cómo así que tocó endeudarlo? Sí, pues si usted quiere bajar la declaración de renta, había gente que hacía esto. Ojo con esta estrategia, que ahora es donde viene el problema. Llegaban al mes de diciembre, pedían un préstamo, ¿cierto? Sí. Y entonces lo pedían en diciembre y lo pagaban en enero. Sí. Entonces, por ejemplo, pedían 50 millones prestados y los pagaban esos 50 en enero. Entonces, claro, al hacer el corte del año registraban 50 millones allí en deuda Moroso. que ya se pagó. Entonces, esos 50 bajan la renta líquida y la gente pagaba menos. Mucho cuidado con eso, porque pues ahora los controles van a ser mayores y pues si te llegan a detectar, pues te puede generar unos dolores de cabeza que como entrenador financiero quiero evitarte. No lo tomes tan a ligera esto de la reforma, hay más controles, inclusive si tú tienes patrimonio en el exterior, ojo con esto, el cruce con personas que tienen patrimonios en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen ingresos en Estados Unidos, cuentas en Estados Unidos, en Panamá. Entonces hay cruces en los cuales tú tienes que llegar y decir, están justamente ahora en la era de la información, hay sistemas mucho más sofisticados en donde pueden hacer cruces de cuentas y decir, oiga, usted declaró lo que tiene en Colombia y lo que tiene en Estados Unidos y lo que tiene en Panamá y no pagan impuestos en Estados Unidos ni impuesto acá, como que ese patrimonio está en el limbo. Y ahí es donde pues puedes generar inconvenientes. Lo mejor es que pagues impuestos, declares todo, ya sea allá o acá, pero que lo hagas y de una forma inteligente. ¿A partir de qué salario, de qué monto las personas empiezan a pagar impuesto? Muy buena pregunta. Y justo en mi canal de YouTube, Jairo Forero, hace una semana coloqué un video con una herramienta interactiva buenísima. Tú colocas cuánto ganas, es una herramienta que está online. Sí. Tú colocas cuánto ganas y de una vez te calcula cuánto deberías máximo gastar de mercado, de comidas fuera de casa, de salud, de transporte. Ay, y te que dice es en una el maravilla. año cuánto IVA vas a pagar y la diferencia entre la reforma anterior y la reforma actual. Esa herramienta está ahí a tu disposición. Si tú ganas, por ejemplo, el mínimo, bueno, ¿cuánto vas a pagar entonces de IVA? Si tú, por ejemplo, ganas 1,5 millones, entonces, sea el salario que sea, hay una barrita, ahí está bien explicado en mi canal de YouTube, Jairo Forero, ahí está esa herramienta para que la puedan utilizar. Eso, muchas Jairito, gracias. a ver, yo quiero, o sea, lo va a hacer inmediatamente, va a hacer la tarea. Entonces ingreso a YouTube Jairo Forero. y pongo Jairo Forero. Ahí aparecen muchas charlas donde usted puede de verdad que se refleja en su bolsillo de una manera muy chévere y genera esa conciencia de manejar las cosas bien. Jairo, la verdad esperamos, porque comenzamos en el mes 02, ¿no? Nos quedan en este momento 11 meses para poder seguir generando esa conciencia y cumpliendo la misión que es. Jairo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos entonces que este año sea de muchas bendiciones para ti y nuestros televidentes. Muchas gracias, queridos amigos, un gran abrazo y pues en el próximo tema vamos a tratar un tema, valga la redundancia, Sí. Vamos a estar hablando de deudas. Estrategias para pagar deudas, que es un tema que necesita mucha gente, así que muy atentos que cuando Dios me dé la oportunidad de poder estar aquí, vamos a hablar específicamente de cómo pagar deudas. Jairito, como el último tip, ¿cómo se llama el video de lo que nos estás hablando? Mira, acá está, es este que se llama Impacto. No, Impacto de la reforma, mira, acá está, impacto del IVA en el presupuesto de los colombianos. Ya saben, Listo. entonces ingresan a YouTube, buscan Jairo Forero, impacto del IVA en el presupuesto de los colombianos. Así que pendientes porque aquí siempre hay más que ver.